contacto en esta mañana a través de Radio Noticias. Nos comunicamos con la provincia del Oro. Fulton Serrano es candidato asambleísta nacional por el movimiento Construye. No sé si me está escuchando Fulton para tener un contacto y que podamos desarrollar esa entrevista. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días con todos, qué gusto saludarlos a todos los compatriotas y amigos de la ciudad de Cuenca y de todo el país que siguen este prestigioso medio. Además de felicitarlos por la hermosa ciudad que tienen, siempre un destino predilecto en todos los feriados y cada vez que hay oportunidad de visitarlos. Qué bueno que se venga por acá, ¿no? Y la verdad es que lo primero que tengo que preguntarle, Fulton, a usted, ¿cuál es la situación en este momento de Fernando Villavicencio con respecto a la inscripción de su candidatura? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es un tema de forma, había que cambiar unos subtítulos, yo creo que eso ya está subsanado, y me parece que en el tema de asambleístas nacionales había falta de una firma que se había pues confundido, pero todos son temas superables que están siendo superados, pues no, las candidaturas van en firme por el bien del Ecuador, sobre todo por el bien de la institucionalidad y de recuperar el país para los ecuatorianos buenos, para los ecuatorianos que sudan todos los días por darles un buen futuro a sus hijos, a su familia, que no andan amarrando, que no andan en actos delincuenciales, y que lamentablemente siempre es el eslabón más débil, el eslabón que paga las consecuencias de la politiquería irresponsable que tenemos en este país. Ya estamos cansados de la impunidad. Yo no creo que ningún ecuatoriano haya sido formado en su casa para defender delincuentes, pero el panorama político hoy es lo que tenemos y es por lo que tenemos que luchar. Y tenemos que entender que todos los ecuatorianos somos responsables de la política de nuestro país. Tenemos que participar activamente en los espacios que dejan de ocupar la gente buena, la gente que ama su patria, pues son espacios que los va a ocupar gente indeseable, que es la que nos tiene en la situación que hoy tenemos. Oiga, en el Ecuador. Usted es un político joven. ¿Qué le hace o qué le anima a ir a una asamblea nacional que va a participar un lapso no muy largo, que serán 16, 18 meses posiblemente, y verse junto a una gran cantidad de asambleístas que fueron cesados a través de la muerte cruzada y que podrían ser sus compañeros y que van justamente, luego de ser cesados, como que si nada hubiese pasado, son nuevamente candidatos? ¿Qué piensa al respecto? Eso es una burla de la gente que dirige el partido que usted menciona, pues no. Una asamblea con menos del 4% de aprobación es una burla y una afrenta a la sociedad ecuatoriana volverlos a candidatizar. Yo no entiendo realmente cómo podemos permitir ese tipo de situaciones que atentan contra la dignidad de los ecuatorianos. Mire, yo soy joven, de hecho, política públicamente la hago tal vez hace 1 año y medio, que bueno, empecé en este tema, pero en realidad yo he venido construyendo un camino, he trabajado en organizaciones políticas, más vale de propuestas, tanques de pensamiento. Yo tengo un ejemplo muy grande que lo vi desde pequeño, pues mi abuelo es el general José Gallardo, y él siempre nos ha inculcado pues el patriotismo, no debe andar calculando si vamos a estar 4 o 8 años en un puesto, sino de estar cuando el país lo requiere. En este momento yo creo que es momento de que realmente la sociedad se sienta representada por la gente que va con agenda de país, no agenda propia, ni agenda del líder del partido. Entonces hay que comenzar a desentar la política,
hay que comenzar a trabajar. No es un campo del todo, digamos, ideal o como nos gustaría que sean. Parece que a propósito los politiqueros hacen ver la política como una porquería para tener a la gente buena, a la gente capaz, tenerla alejada, pero hay que ser valiente, hay que mojarse el poncho, hay que estar cuando el país lo necesita realmente. Oiga, Fulton, en el tiempo que les corresponda a los miembros de la Asamblea actuar, ¿cuáles pueden ser realmente prioridades? Porque el tiempo no es muy largo, que digamos, y la verdad es que no solamente el tema de la desconfianza a la Asamblea Nacional. ¿Qué temas puntuales son los que debe tratar una Asamblea Nacional en ese lapso? Algo que es importantísimo y que no dejaron que se cristalice, pues es la ley de extinción de dominio para poder recuperar lo que se han llevado los politiqueros. Lo que vive el Ecuador en este momento es producto de una descomposición, de un estado de impunidad, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie paga las consecuencias. Y esto encabezado, lamentablemente, por políticos, por los delincuentes de cuello blanco. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a la sociedad? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes? No, ya no hay el ejemplo del esfuerzo, del trabajo duro, de la constancia, del proceso para alcanzar los resultados. Lamentablemente hay una especie de apuro en los jóvenes, inclusive, y es triste, de hacerse ricos de la noche a la mañana, de que con dinero pues se pueden arreglar todos los problemas que deberías enfrentar con la justicia y pagarle tu deuda a la sociedad. Recordemos que esa ley de extinción de dominio la votó en contra del correísmo y se abstuvieron los socialcristianos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar un país si quienes deberían dar ejemplo de ética, de moral, pues son los primeros que están en contra de que los criminales paguen las consecuencias? Entonces, de ahí nace el problema de corrupción, que es un problema transversal. Ahí está el tema de jueces corruptos, fiscales corruptos, policías corruptos, funcionarios del gobierno corruptos. Entonces, mientras no exista un ejemplo de que esta gente que se aprovecha del poder, de su estatus, de su posición, para delinquir, no paguen las consecuencias, pues seguirá siendo el país pues de que todo el mundo haga lo que le da la gana y nunca no tendremos un norte. Más vale, como hemos ido en los últimos años, como el cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás. Yo creo que hay que ponerle un alto. Yo creo que es hora también aprovechar pues su medio, que escuchan tantas personas, de que todos nos involucremos en política. Pues no puede ser posible que le encarguemos nuestro futuro, nuestro trabajo, la vida de nuestra gente, de nuestros seres queridos, a un grupo de politiqueros que no les interesa nada, ni siquiera guardar las formas, Ya en este momento ya es descarado el tema de corrupción, de cómo quieren llevar sus agendas. Lo dicen abiertamente en medios internacionales. O sea, yo creo que hay que ponerle un alto. Eso no representa el civismo y lo que significa ser ecuatoriano. Y realmente tenemos que participar todos, una política activa. Y ahí tenemos los resultados, cantones que hace 20 años no avanzan, hace 20 años, que siguen con problemas de agua potable. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los colegios de profesionales? Viendo la crisis judicial que tenemos, se han pronunciado. ¿Qué han dicho el colegio de abogados de las provincias, de los cantones? O sea, aquí parece que en algún punto todo el mundo se beneficia del estado de corrupción y por eso todos nos quedamos callados, y eso no puede ser posible. Eso no puede seguir pasando. Oiga, Fulton,
Se ha pensado, yo le he escuchado a Fernando Villavicencio hablar de reformas constitucionales, justamente que están permitiendo que se haga tanto daño a nuestro país. Reformas, por ejemplo, respecto a la libre movilidad de personas que lamentablemente se filtran en el Ecuador y le hacen tanto daño. Otro tema, cómo buscamos fortalecer el tema de la justicia a nivel de nuestro país cuando todos los días vemos que los jueces terminan fallando a favor de quienes han cometido el delito. Desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted? ¿Es necesario o se vuelven necesarias reformas constitucionales en este lapso, en este periodo que se viene en la Asamblea Nacional? Yo creo que es necesario tomar en cuenta todas estas situaciones. Evidentemente, el marco legal con el que nos hemos manejado ha sido uno de los causantes de la debacle de la justicia, de la debacle social que tenemos. Porque la ambigüedad con la que hicieron muchas de las leyes son aprovechadas justamente por esta gente que deberían ser, además, como lo son en países desarrollados, pues los jueces son instituciones, pues, que han demostrado a través de su vida estar aptos para los cargos que tienen. O sea, necesitamos realmente entender que necesitamos leyes más claras, necesitamos leyes claras también para el actuar de la policía, necesitamos una ley de inteligencia, necesitamos profesionalizar aún más a los agentes. Hay que entender que la guerra que lucha el Ecuador es una guerra muy difícil, es una guerra que en Colombia les ha tomado aproximadamente 30 años, reducir los números de muertes violentas desde los 90 a estos años que están en números superiores, pero más cercanos a los de Ecuador, donde ha habido participación internacional, hay una participación activa del gobierno americano, de la Unión Europea, porque al final es eso, se necesita cooperación, se necesitan medios. No vamos a salir de esto de la noche a la mañana, no necesitamos un superhéroe que venga a hacer pues la de, no sé, la imposible, porque en realidad eso es demagogia. Lo que Ecuador necesita es institucionalizarse, tener las reglas claras de juego y tener una sociedad responsable que entienda que de donde estamos solo vamos a salir con participación activa en la política y con trabajo responsable de parte de nuestros políticos y además de valentía, porque lo que se enfrenta aquí no es delincuencia común, es crimen organizado, que lamentablemente ha infectado varios estamentos del Estado. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Oiga, Fulton, ¿qué se podría hacer? Porque evidentemente quien está en la cabeza o está a la cabeza buscando la presidencia es Fernando Villavicencio, que ha generado a lo largo de mucho tiempo denuncias fuertes en contra sobre todo del correísmo, denuncias que carambas le han puesto en un plano, como la justicia no ha actuado, le han puesto pues con el calificativo de denunciólogo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque evidentemente el tiempo sigue pasando, hay cientos de procesos que están en la fiscalía, la justicia sigue generando comentarios en su contra por su papel. ¿Qué piensa usted? Porque evidentemente cuando ha pasado el tiempo, Fernando Villavicencio como que se ha terminado frustrando viendo que no ha habido posiblemente un accionar respecto a las denuncias que ha presentado. Bueno, cambiar el marco legal es importante y realmente yo creo que al final del día a la presión mayor que responde esta gente es a la presión de la opinión pública. Debemos realmente hacer conciencia de la situación lamentable en la que estamos pasando.
O sea, primero, leyes claras, que quienes están pues en la función judicial tengan pues que rendir cuentas, así como todos los meses tiene que salir, digamos, el gobernador de una ciudad, de una provincia, perdón, a decir, bueno, estos han sido los resultados, conjunto de la policía. Usted no ve nunca a los representantes del aparato judicial rindiendo cuentas, porque una cosa no es que uno o que la gente vaya a influir digamos, en la decisión de un juez, pero debe rendirse cuentas, porque es fácil, siempre, digamos, en el tema de seguridad, el eslabón se rompe la cadena se rompe por el eslabón más débil, el eslabón expuesto políticamente, que vendría a ser la policía, pero no estamos viendo la actuación de fiscales, jueces. Realmente es preocupante. Le digo, yo que estuve en la provincia del Oro, en la época de que hubo el socavón de Zaruma, cómo los vacíos legales propiciaban, por ejemplo, para que los fiscales o los jueces se abstengan o tomen decisiones que a nuestro parecer no estaban correctas sobre gente que estaba incumpliendo de frente a la ley. Entonces es como tratar de llenar una olla que tiene un hueco al fondo. Uno se esfuerza, trabaja. Yo he visto policías honrados que arriesgan sus vidas, que a veces viven en una suerte de frustración, porque el trabajo que ellos hacen, pues, cuando cae en manos de fiscales o jueces corruptos, se diluye. Entonces, hay que tener también los organismos del gobierno, del ejecutivo, pues, trabajando el SRI, el tema del lavado de activos. O sea, esto es un plan nacional, que no es solo aquí, que lamentablemente la gente piensa que es solo la policía, que necesitamos más policías. No, aquí tiene que trabajar todo el Estado, pues todas las instituciones del Estado para atacar en forma estatal a la corrupción y al crimen organizado. Si no, no vamos a tener resultados. Y es a través de la institucionalización que la hemos perdido, donde se han aprovechado pues estos actores del crimen organizado para mellar nuestra sociedad, mellar la credibilidad de la gente en las instituciones. Entonces, lamentablemente es la inmediatez con la que nosotros como ecuatorianos a veces queremos las cosas, lo que no permite seguir un proceso, porque esto no es un proceso de la noche a la mañana. Y a pesar de que todos queremos escuchar que las extorsiones se van a acabar pronto, que la delincuencia se va a acabar pronto, esto es un proceso en los que todos tenemos que actuar. Todos tenemos que ser responsables de nuestra participación y de lo que nosotros tenemos que hacer como actores políticos dentro y fuera de un puesto público. Ahora, Fulton, le pregunto nuevamente, ¿será posible lo que usted está manifestando cuando yo veo que en las listas de candidatos a parlamentarios, incluso en las mismas presidenciales, de pronto se repiten personajes, yo diría hasta nefastos, ¿no?, respecto a la situación de nuestro país? ¿Cómo romper esta situación de pronto de una candidatura como la suya, que es de joven? Hay otros jóvenes también que van apareciendo? ¿Cómo lograr de que le pongamos al país en un escenario estable de crecimiento económico, de generación de empleo, si es que de pronto se siguen repitiendo los mismos cuadros? Ahí viene bastante la responsabilidad de la ciudadanía de tener el poder a través del voto, de no elegir a la gente que no está entendiendo el panorama. ¿Qué más? A mí me parece, como le decía hace un momento, una afrenta
que una asamblea tan desprestigiada como la que tuvimos, con actores tan enajenados de la realidad del país y con agendas también tan distorsionadas y buscando pues beneficios personales, los pongan a repetir, pues, o sea, después de hacer una actuación lamentable. Pero es que desde la cabeza, es claro, se escucha. Estaba revisando una entrevista que dio el líder de una de estas agrupaciones políticas, que su agenda es impunidad para él, para su gente, y ahí termina. Ahí no se habla de otros temas, no se habla del tema de desnutrición infantil, del tema de inseguridad, del tema de la falta de institucionalidad, de la falta de tener una justicia, digamos, eficaz y eficiente. No se puede cambiar el Ecuador con más de lo mismo, y eso al final del día recae expresamente en la responsabilidad del ciudadano ecuatoriano. El ciudadano ecuatoriano, todos tenemos que hacer conciencia, porque el ciudadano ecuatoriano no lo representa eso en la política. El ecuatoriano es una persona trabajadora, honrada, que ama a su familia, que busca pues cómo darle el mejor futuro posible a sus hijos. Pero esta clase política realmente, no sé, parece hasta ficción las cosas que hablan, que dicen, que ponen en la palestra, y a veces la normalización también de parte de algunos medios de darles pues espacios, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que actuar con valentía, hay que decir las cosas como son, no hay que tener miedo, y hay que comenzar a trabajar en un proceso, porque aquí no se trata está bien, Fernando tiene un trabajo de muchos años, imagínense, le dicen denunciólogo, como insulto, cuando en este país lo que más se necesita es gente que denuncie la corrupción. Patricio Carrillo, general Carrillo, encabezando pues la lista de asambleístas nacionales, que conoce el tema de seguridad de fondo, con más de 40 años de servicio, no solo en los momentos más duros, como en el terremoto, sino con la formación pues de oficiales y estructuración de la policía. En mi caso personal, pues mi conocimiento sobre el sector productivo, yo conozco, pues vengo del sector bananero, el sector camaronero, que son dos de los productos no petroleros con más ventas del Ecuador, más exportaciones. Es un equipo realmente que va a ir poniendo pues las bases para estructurar un nuevo Ecuador. Realmente, y lo que le digo, hay que sumarse todos a hacer política. Ya cae en la conciencia de cada uno de nosotros realmente entender y comprender que somos nosotros mismos quienes vamos a sacar este país adelante. Si con las políticas correctas, no todo el mundo tiene la posibilidad de coger a su familia y sacarla del país, como decía un candidato. Nosotros tenemos que luchar por este país porque es nuestra tierra, es donde vivimos, y tenemos que asegurarle a las próximas generaciones que vamos a tener un país de oportunidades, porque este es un país riquísimo. Lo que pasa es que la gente que ha estado haciendo cabeza últimamente ha estado más enfocada en sus agendas, en sostener un estado de impunidad, que es lo que nos ha llevado al desastre de país que tenemos hoy en día.
Interesante, Fulton. Bueno, ya en la parte final de hacerle éxitos en su campaña, y no puedo dejar de preguntarle cómo le va a su abuelo, el general José Gallardo Román, que fue comandante general del Ejército, fue ministro de Defensa en época de Sixto de Uramaña. ¿Cómo está su abuelo? Bien, muchas gracias por preguntar. Muy bien, muy bien para la edad, lúcido totalmente. Le iba a comentar una anécdota. Mi abuela, la esposa del general, mi abuelita Gladys, ella nació en Cuenca, Allá. porque huyeron en la época de la invasión acá al Oro. Entonces ella nació en Cuenca y mi abuelo está bien, gracias a Dios. Ojalá pronto va a estar por aquí, por la provincia del Oro. También quiero llevármelo a que vea Cuenca porque está hermosísima. No sé hace cuántos años no está por allá, pero realmente es una ciudad preciosa y la disfrutamos como familia siempre. Me agrada, qué bien, Fulton. No sé si en la parte final quiera entregar algún mensaje. A mí, sobre todo, me alegra que comiencen a aparecer nuevas figuras en la política. Ya estamos hartos y cansados de ver que los mismos de siempre, lo único que han hecho es hacerle daño al país. ¿Cuál es su mensaje en la parte final, Fulton? Bueno, a los jóvenes, sobre todo. Este país lo hacen ustedes, lo hacemos todos, toda la gente que se levanta, que madruga, que tiene que trabajar en las madrugadas, que tiene que trabajar los fines de semana, que tiene que trabajar los feriados. Este país realmente lo sostienen ustedes. Un candidato como Fernando Villavicencio, que viene de Alausí, sin ninguna, digamos, agenda de grandes grupos económicos, sino buscando pues primero adecentar la política. Si no se adecenta, si no se comienza con limpiar la casa, pues no se puede construir nada. Es la oportunidad que tenemos realmente de comenzar a tratar el problema grave que tiene el Ecuador, que es la corrupción, a tratarlo como tal, sin comenzar a ver para otros lados. Hay que tratar la corrupción, los delincuentes de cuello blanco tienen que pagar y se tiene que acabar este estado de impunidad, porque si no, nunca vamos a salir adelante. No hay norte, no va a haber bases firmes sobre las cuales edificar un mejor país. Entonces, los invito pues a votar por la lista 25, Construye, para candidatos a la Asamblea Provincial, o sea, a la Asamblea Nacional de la Provincia de la SUAY, a los candidatos que conformamos nosotros, pues la lista de asambleístas nacionales, por presidente para Fernando Villavicencio y Andrea González, que es una joven también valiente, que tiene sus luchas. Yo creo que este es el momento que el Ecuador necesita gente valiente y desprendida, que pueda dejar la comodidad de su estado, digamos, de sus trabajos, de su hogar, para ir a enfrentar lo que nos tiene hundidos. Porque lamentablemente, y esa es una verdad, la violencia nos termina alcanzando a todos. Entonces no es aquí de ir a tirar bala a todo el mundo, es comenzar a trabajar en la institucionalidad para que las instituciones funcionen como tienen que funcionar, y de esta manera también garantizar una democracia sana donde todos podamos participar, porque tampoco es formar estados autoritarios donde la gente que piensa diferente pues también termina huida. Entonces yo creo que realmente este puede ser el punto de inflexión para el Ecuador, para comenzar a mirar nuevos horizontes y tomar otros rumbos hacia el desarrollo del país. Perfecto, Fulton. Que tenga éxitos en su campaña y me alegro que la gente joven comience a ingresar. Muchas gracias, le mando un abrazo, muchas gracias por la oportunidad, siempre estaremos atentos y a las órdenes para cualquier necesidad. Yo creo que el trabajo que hacen los medios y los periodistas
es muy importante para ir, digamos, formando una opinión pública responsable, que no elija al populismo de donde sea que venga, no lo vea como una opción que realmente puede cambiar el país, sino que va a empeorar las cosas. Muchas gracias y que tengan un buen día.